Hola, buenos días para todos. Sin lugar a ninguna duda, ayer la noticia más importante que recorrió la capital argentina y obviamente el país, y de rebote algunas partes del mundo, fue que el Papa tomó el teléfono, como ha hecho tantas veces, y llamó a el presidente electo del país nativo del Santo Padre. Se comunicó Francisco con Milei y allí tuvieron un breve diálogo donde el Papa, superador espiritual de cualquier ataque que reciba, no tuvo ningún empacho en hacerlo para darse cuenta de la sociedad argentina, todos aquellos que pueden pensar de una manera determinada, que el Papa, en su mundo espiritual, está por encima de estas cosas, a pesar de que como jefe de Estado podría tranquilamente haberse ofendido cuando lo trató de maligno el demonio y no sé cuánto otro improperio que Milei le hizo al jefe de la Iglesia Católica. Bueno, el diálogo parece ser que tuvo interpósitas personas que no llamó al teléfono del presidente electo, sino a otro teléfono, y le alcanzaron para que pudiera dialogar, donde Milei trató como correspondía de su santidad al Papa, y allí se produjo un diálogo que terminó con la invitación a que visite la Argentina. Punto y seguido o punto y aparte. Si lo hacemos aparte no está mal. Ahora, si lo hacemos el punto seguido, tampoco estaría mal. Porque aquí empieza a jugar un personaje que no tuvo nada que ver en esta comunicación, pero que viene del pensamiento liberal, el abogado Carlos Maslatón. Maslatón, que fue concejal de la UCD en la década del 80, que también fue creador de UPAU, aquel lineamiento juvenil donde también, entre otros, estuvo Vudú, Sergio Massa y demás cuando militaban en la UCD, se transformó ahora en un panelista de televisión, pero en realidad él tiene una esencia de analista político con una mirada liberal, y fue, hasta que Milei fue ungido diputado por la ciudad de Buenos Aires, operador de ese sector político. Después se peleó con la hermana, que ahora suena como secretaria general de la presidencia. Podemos hacer una larga charla sobre Maslatón, pero lo que queremos hacer es tocar un tema, porque ese tema que lanza Maslatón tiene una tremenda significación en el mundo económico si se analiza como corresponde. Ustedes saben que las provincias en la Argentina son anteriores a la nación. O sea, las provincias son las que crean la nación. Cuando esto ocurre, había que buscar un territorio, y este territorio necesario, imprescindible para que pudiera funcionar la capital que representara federalmente a las provincias que se constituían en nación, era Buenos Aires. Y le pidieron a la provincia de Buenos Aires, propietaria de todas las tierras, si se le podía ceder un sector para que pudieran poner la sede de la capital federal. Y así ocurrió. En la reforma del 94, en aquel pacto de Menem y Alfonsín, que hizo la reforma de la Constitución del 94 y escondió la del 49, 94, fíjense ustedes, es el 49 al revés, y se juró en el Palacio de la Masonería de San José, en Entre Ríos. Allí se escondió la Constitución del 49 porque el artículo 40 de la Constitución del 49 hablaba que las riquezas del subsuelo pertenecían a la nación argentina, y entonces, como se obvió esa constitución, se habló de los pactos preexistentes, de otras constituciones, pero no la del 49, que debía estar vigente, porque un bando revolucionario la había volteado sin ningún asidero democrático. Al haber ignorado esto, permitió entonces que se tomara la decisión para que los gobernadores pudieran trabajar las regalías, que sean los dueños del petróleo, del gas, del oro, del litio, de lo que fuere. Y así estamos en este punto histórico donde aparecen los gobernadores teniendo una potestad que antes era del Poder Ejecutivo Nacional o del Gobierno Nacional.
Bien, en aquella reforma le roban el territorio de la provincia de Buenos Aires e inventan una ciudad autónoma donde les robaron el territorio que había sido prestado para que funcionara federalmente la capital de la Argentina. Dicho esto, pasamos entonces a entender que primero fueron las provincias y después la nación. Las provincias tuvieron siempre emisión, como pasó en Estados Unidos, donde cada estado tenía su propia moneda, tuvieron emisión de dinero, hicieron bonos. Hubo una época famosa de los patacones y de los LECOP y de todos los títulos cuando la Argentina estuvo en crisis, de letras, de tesorería de las provincias. Es decir, siempre existió la posibilidad de que la provincia, cualquiera de ellas, en su afán soberano y constitucional, pudieran emitir algún valor que le permitiera un desenvolvimiento y desarrollo económico. Aquí que este abogado liberal, Maslatón, lanza la idea de que ante la situación que se vive por la depreciación del peso argentino, que el propio Milei promociona diciendo el peso argentino no sirve para nada, y cuando termina de decir hace unas horas que quiere voltear la ley de alquileres y que la transacción y los contratos se pueden hacer en cualquier moneda, lanza una idea que por lo menos merece ser analizada con cierta seriedad. Y le propone a Kicillof que haga un hecho histórico, que emita el peso bonaerense, es decir, que emita un dinero contante y sonante, peso físico, en papel impreso, de buena calidad, que ese papel tenga un determinado valor fijado por un monto determinado, no cualquier cantidad, una emisión controlada, y que le permita a la provincia de Buenos Aires utilizarlo como agente de pago y en todo su territorio que circule a la par del peso o del dólar. Porque si la idea del presidente electo es que cualquier moneda puede estar circulando y que el argentino elija la moneda, ¿por qué el bonaerense no puede elegir su propia plata? ¿Y qué ocurriría? Y ocurriría que de esa manera se cumpliría con uno de los pactos persistentes, está en la declaración internacionales que permiten que esto ocurra, pero además está en el concepto de la soberanía, la moneda soberana, el dinero que le permita tener soberanía de realización. Y entonces esta idea nos pareció muy interesante, sobre todo porque viene del campo liberal, no viene de un nacionalista, de un peronista, no. Viene en la idea de una moneda soberana lanzada por un liberal que estuvo trabajando con Milei y que le está sugiriendo al gobernador de Buenos Aires que dé un paso firme y que emita dinero propio, que además, decimos nosotros, con todo el sistema del Banco Provincia atrás, tendría una fenomenal red bancaria que podría respaldar ese dinero. ¿Y qué porteño no aceptaría un dinero bonaerense si los bonaerenses quisieran pagar en un bar con esa plata? ¿Qué verdulería no le vendería un kilo de naranja con ese dinero si el dinero estaría circulando a la par del peso? Bueno, nos pareció una idea más que interesante, sobre todo cuando hay un presidente que dice que el peso no tiene importancia, no vale y que hay que dar libertad de moneda. Bueno, estaría interesante, pues, entonces, que estudiara Kicillof seriamente el proyecto de Carlos Malastón, que está diciendo hagan soberanía en la provincia de Buenos Aires, porque si no, no van a tener coparticipación, porque además Alfonsín reformó la coparticipación para perjudicar en aquella época a Cafiero, para que Cafiero no recibiera el dinero que le correspondía por la producción del PBI que tiene Buenos Aires. Nunca se pudo corregir porque para corregirlo hay que hacerlo por el Congreso. ¿Y qué senador de provincial le va a decir sacale a Córdoba para darle a Buenos Aires, sacale a Catamarca para darle a Buenos Aires? Ninguno. Entonces nadie quiere modificar el tema de la coparticipación. Y Buenos Aires, sin la ayuda nacional, no se autoabastece porque produce, pero se le quitó lo que proporcionalmente le correspondería por el trabajo que se hace
en la provincia más poblada y más el estado más grande de la República Argentina. No es mala idea. Maslatón seguramente tendrá todo esto para poderlo explicar, si podemos charlar con él en algún momento, pero la idea central es que está hablando de una soberanía de moneda en la provincia de Buenos Aires. Si yo fuera Kicillof, por lo menos lo pienso.